Neuromante, de William Gibson. Medianoche en la calle Jules Verne. 8. Archipiélago. Las islas. Toro. Uso. Racimo. ADN humano esparciéndose desde el empinado pozo de la gravedad como un derrame de petróleo. Pides un gráfico en pantalla que simplifique groseramente el intercambio de información en el archipiélago L5. Un segmento aparece como un rectángulo apretado y rojo que domina tu pantalla. Freeside. Freeside es muchas cosas, no todas evidentes para los turistas que suben y bajan por el pozo. Freeside es burdel y centro bancario, cúpula de placer y puerto libre, ciudad fronteriza y balneario termal. Freeside es Las Vegas y los jardines colgantes de Babilonia, una ginebra en órbita y el hogar de una familia cerrada y muy cuidadosamente refinada, el clan industrial de Tessier y Ashpole. En el vuelo de la THI a París, se sentaron juntos en la primera clase, Molly en el asiento de la ventanilla, Case junto a ella, Riviera y Armitage en los centrales. Una vez cuando el avión volaba sobre el agua, Case vio el fulgor enjollado de un pueblo en una isla griega, y una vez cuando alzaba el vaso, atisbó el destello de algo que parecía un gigantesco espermatozoide en las profundidades de un bourbon con agua. Molly se inclinó por encima de él y le dio una bofetada a Riviera. «No, cariño. Si juegas a esa mierda subliminal cerca de mí te haré daño de verdad. Puedo hacerlo sin estropearte, y me gusta hacerlo». Case se volvió automáticamente para verificar la reacción de Armitage. El rostro liso estaba sereno, los ojos azules atentos, pero no había furia. «Tienes razón, Peter. No lo hagas». Case se volvió otra vez, a tiempo de advertir el brevísimo destello de una rosa negra de pétalos lustrosos como cuero, el tallo negro y espinoso en cromo brillante. Peter Riviera sonrió con dulzura, cerró los ojos y se quedó dormido. Molly le dio la espalda, las lentes se le reflejaron en la ventana oscura. «¿Has estado arriba, verdad?», preguntó Molly cuando Case se acomodaba de nuevo en el profundo sillón de espuma del transbordador. «No, nunca viajo mucho, solo por negocios». El comisario se estaba ajustando los trodos de lectura en la muñeca y el oído izquierdo. «Espero que no te den mareos», dijo Molly. «¿Volando? No creo». «No es lo mismo. En 0G tu corazón latirá más rápido y tu oído interno enloquecerá un rato. Tus reflejos de vuelo se excitarán, como si recibieras señales de que corras como un loco, y habrá mucha adrenalina». El comisario se volvió hacia Riviera y sacó otro juego de trodos del delantal de plástico rojo. Case volvió la cabeza y trató de distinguir la silueta de las antiguas terminales de Orly, pero la plataforma del transbordador estaba escondida tras unos gráciles muros detectores de hormigón húmedo. En el más cercano a la ventana había un eslogan árabe pintado con aerosol rojo. Cerró los ojos y se dijo que el transbordador no era más que un avión grande, uno que volaba muy alto. Olía a avión, a ropa nueva, a chicle y a fatiga. Escuchó el hilo musical de melodías Coto y esperó. 20 minutos y la gravedad descendió sobre él como una mano grande y blanda con huesos de piedra antigua. El síndrome de adaptación al espacio era peor de lo que Molly había dicho, pero se le pasó con rapidez y pudo dormir. El comisario lo despertó cuando se preparaban para acoplarse en la plataforma terminal de la JAL. ¿Ahora hacemos el transbordo a Freeside?, preguntó, mirando una hebra de tabaco Yeeyuan que se le había desprendido grácilmente del bolsillo de la camisa y danzaba a 10 centímetros de su nariz. No se podía fumar en los vuelos de transbordador. «No, los planes del jefe tienen las rarezas de costumbre, ¿sabes?».
Vamos a tomar un taxi a Sion, al cúmulo de Sion. Tocó la placa que soltaba el arnés y comenzó a liberarse del brazo de la espuma. Extraño sitio para escoger si me lo preguntas. ¿Por qué? Horrores, rastas. La colonia tiene por lo menos unos 30 años. ¿Qué significa eso? Ya lo verás. A mí me gusta el sitio. Además, allí te dejarán fumar tus cigarrillos. Sion había sido fundada por 5 obreros que se habían negado a regresar. Le dieron la espalda al pozo y comenzaron a construir. Habían perdido bastante calcio y se les había encogido el corazón antes de que establecieran la gravedad rotacional en la sección central de la colonia. Visto desde la burbuja del taxi, el improvisado casco de Sion recordó aquellas viviendas de Estambul. Iniciales de obreros y símbolos rastafaris pintados con láser manchaban las láminas de metal irregulares y descoloridas. Molly y un flacucho sionita llamado Aerol ayudaron a Case a atravesar un corredor de caída libre que le llevaba al núcleo de una sección más pequeña. Les había perdido la pista a Armitage y a Riviera tras un segundo ataque de vértigo. «Por aquí», dijo Molly, ayudándolo a meter las piernas en una angosta escotilla del techo. «Agárrate de los peldaños. Haz como si estuvieses subiendo de espaldas. ¿Ya? Estás yendo hacia el casco y es como si estuvieras bajando hacia la gravedad, ¿entiendes?» A Case se le revolvió el estómago. «Estarás bien, hombre», dijo Aerol, con la sonrisa enmarcada entre los incisivos de oro. De alguna forma, la salida se había convertido en el fondo del túnel. Case se abrazó a la débil gravedad como un náufrago que encuentra una balsa neumática. «Arriba», dijo Molly. «¿Ahora la vas a besar?» Case yacía tendido sobre el puente, boca abajo, los brazos abiertos. Algo le golpeó el hombro. Se dio la vuelta y vio un grueso rollo de cable plástico. «Tenemos que jugar a la dueña de la casa», dijo ella. «Ayúdame con esto». Case miró el espacio amplio y anónimo alrededor y advirtió que había anillos de acero soldados en todas las superficies, aparentemente al azar. Cuando hubieron enhebrado los cables de acuerdo a un complejo plan de Molly, les colgaron unas gastadas láminas de plástico amarillo. Mientras trabajaban, Case tuvo conciencia poco a poco de la música que palpitaba sin cesar en el cúmulo. Se llamaba dub, un sensual mosaico compuesto en los vastos archivos del pop digitalizado. Eran plegarias, dijo Molly, y expresaban un sentimiento de comunidad. Case empujó una de las láminas amarillas. Era liviana pero difícil de manejar. Sion olía a verdura cocida, a humanidad y a granja. «Bien», dijo Armitage, deslizándose con soltura por la escotilla y asintiendo al ver el laberinto de láminas. Lo seguía Riviera, menos seguro de sí mismo en la gravedad parcial. ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos?, preguntó Case a Riviera. El hombre abrió la boca para hablar. Una pequeña trucha nadó hacia afuera, arrastrando burbujas imposibles. Pasó rozando la mejilla de Case. «En la cabeza», dijo Riviera, y sonrió. Case se echó a reír. «Está bien», dijo Riviera. «Te puedes reír. Me habría gustado ayudarles, pero soy muy torpe con las manos». Extendió las manos que se duplicaron de golpe. 4 brazos, 4 manos. «Solo el payaso inocente, ¿verdad, Riviera?» Molly se interpuso entre los dos. «¡Hey!», llamó a Aerol desde la escotilla. «Ven, sígueme, hombre». «Es tu consola», dijo Armitage. «y el resto del equipo. Ayuda a conectarlo desde la cubierta de carga». «Estás muy pálido, hombre», dijo Aerol, mientras llevaba la terminal Hosaka forrada en espuma por el corredor central. «Tal vez quieras comer algo». A Case se le hizo agua a la boca.
sacudió la cabeza. Armitage anunció una estancia de 80 horas en Sion. Molly y Case practicarían, dijo, y se aclimatarían para trabajar en gravedad cero. Les informaría sobre Freeside y la Villa Straylight. No estaba claro lo que haría Riviera, pero Case no quiso preguntar. Pocas horas después de que llegaran, Armitage lo había enviado al laberinto amarillo a buscar a Riviera para ir a comer. Lo encontró acurrucado como un gato sobre un delgado colchón de espuma, desnudo, aparentemente dormido, con la cabeza envuelta en un halo giratorio de pequeñas formas geométricas blancas, cubos, esferas y pirámides. Riviera. El anillo siguió girando. Case regresó a decírselo a Armitage. «Está volando», dijo Molly, levantando la vista de las piezas de la pistola de dardos. «Déjalo». Armitage parecía pensar que la gravedad cero afectaría a Case cuando operara en la matriz. No se preocupe, contestó Case. Me siento a trabajar y ya no estoy aquí. Tus niveles de adrenalina han subido, dijo Armitage. Y todavía estás un poco mareado. No podemos esperar a que se te pase. Aprenderás a trabajar con eso. ¿Entonces activo el programa desde aquí? No. Practica, Case. Ahora, allá en el corredor. El ciberespacio, tal como lo mostraba la consola, no tenía ninguna relación con los alrededores del ordenador. Case se sentó a trabajar y abrió los ojos a la familiar configuración de la pirámide azteca de información en el centro de fisión de la costa este. ¿Cómo te va, Dixie? Estoy muerto, Case. He pasado bastante tiempo en este Hosaka como para saberlo. ¿Y cómo se siente? No se siente. ¿Te molesta? Lo que me molesta es que nada me molesta. ¿Cómo es eso? Tenía un amigo en el campo ruso, en Siberia. Se le había congelado el pulgar. Llegaron los médicos y se lo cortaron. Un mes después pasó toda la noche moviéndose en la cama. «Elroy», dije, «¿qué te pasa?» «Me pica el maldito pulgar», dice él. Así que le dije, «Ráscatelo». «McCoy», dice, «es el otro condenado pulgar». Cuando la estructura rió, Case no lo sintió como risa, sino como una puñalada de hielo en la espalda. «Hazme un favor, muchacho». «¿Qué, Dix?» «Este asunto tuyo. Cuando lo hayas terminado, bórralo todo». Case no entendía a los sionitas. Aerol, sin motivo aparente, narró la historia de un bebé que le había salido de la frente y que entró corriendo en una selva de granja hidropónica. «Un bebé muy pequeño, hombre, más pequeño que tu dedo». Frotó la palma de la mano contra una frente morena y lisa y sonrió. «Es la granja», dijo Molly cuando Case le contó la historia. «No distinguen mucho entre un estado y otro, ¿sabes? Aerol te dice que sucedió. Bueno, le sucedió a él. No son inventos, es más bien poesía, ¿entiendes?» Case asintió con aire de duda. Los sionitas siempre lo tocaban a uno cuando hablaban, te ponían las manos en los hombros. Eso no le gustaba. «¡Ey, Aerol!», gritó Case una hora después, cuando se preparaba para un ensayo en el corredor de caída libre. «Ven aquí, quiero mostrarte esto». Le enseñó los trodos. Aerol tropezó en cámara lenta. Los pies descalzos chocaron con la pared de metal y con la mano libre se agarró de una viga. En la otra sostenía una bolsa de agua transparente llena de algas verdiazules. Parpadeó distraído y sonrió. «Pruébalo». Aerol tomó la cinta, se la puso y Case ajustó los trodos. Aerol cerró los ojos. Case encendió el aparato. Aerol se estremeció. Case lo desconectó. «¿Qué viste, «Babilonia», dijo Aerol con tristeza.
Le devolvió los trodos y salió de un salto. Riviera estaba sentado, inmóvil, sobre el colchón de espuma, con el brazo derecho extendido en línea recta a la altura del hombro. Una serpiente de escamas enjolladas, de ojos como rubíes de neón, estaba apretadamente enrollada a unos pocos centímetros de su codo. Case observó cómo la serpiente, que era del diámetro de un dedo y tenía las bandas negras y escarlatas, se contraía lentamente, cerrándose alrededor del brazo de Riviera. «Vamos», dijo el hombre con voz acariciadora al pálido y ceroso escorpión que tenía en la palma de la mano. «Vamos». El escorpión movió las garras oscuras y subió corriendo por el brazo, siguiendo las tenues y oscuras líneas de las venas. Cuando llegó a la altura del codo se detuvo y pareció que vibraba. Riviera emitió un suave sonido silbante. El aguijón asomó, tembló y se hundió en la piel que cubría una vena abultada. La serpiente de coral se distendió y Riviera exhaló un lento suspiro. Entonces la serpiente y el escorpión desaparecieron y Riviera sostenía una jeringa de plástico lechoso con la mano izquierda. Si Dios hizo algo mejor, se lo guardó para él. ¿Conoces la expresión, Case? Sí, dijo Case. la he oído acerca de muchas cosas. ¿Siempre lo transformas en un espectáculo? Riviera aflojó el trozo elástico de sonda quirúrgica y se lo sacó del brazo. Sí, es más divertido, sonrió. La mirada ahora distante, las mejillas sonrojadas. Hice que me implantaran una membrana justo encima de la vena, así no tengo que preocuparme de la condición de la aguja. ¿No duele? Los ojos brillantes se encontraron con los de Case. Claro que duele, forma parte del asunto, ¿no? Yo solo usaría dermos, dijo Case. Pedestre, se burló Riviera y rió mientras se ponía una camisa de algodón blanca de manga corta. Debe de ser agradable, dijo Case poniéndose de pie. ¿Tú te colocas, Case? Tuve que dejarlo. Freeside, dijo Armitage, tocando el panel del pequeño proyector de hologramas Brown. La imagen se aclaró temblando. Medía casi 3 metros de extremo a extremo. Aquí hay casinos. Se acercó a la representación diagramática y señaló. Hoteles, propiedades de títulos estratificados. Por aquí hay tiendas grandes. Movió la mano. Las áreas azules son lagos. Caminó hasta un extremo del modelo. Un gran habano, más estrecho en las puntas. De eso nos damos cuenta, dijo Molly. Efecto montaña en las partes estrechas. El terreno parece más elevado, más rocoso, pero es fácil subir. Cuanto más subes, menor es la gravedad. Deportes ahí, hay un velódromo, señaló. ¿Un qué? Case se inclinó hacia adelante. Carreras de bicicletas, dijo Molly. Baja gravedad, ruedas de alta tracción, llegan a los 100 por hora. Este extremo no nos interesa, dijo Armitage con la seriedad total de costumbre. Mierda, dijo Molly. Soy una fanática del ciclismo. Riviera soltó una risita. Armitage caminó hacia el otro extremo de la proyección. Pero este extremo sí. El detalle del interior del holograma terminaba allí, y el segmento final del uso estaba vacío. Esta es la Villa Straylight, una subida empinada desde la gravedad y una sola entrada, aquí exactamente en el medio. Gravedad cero. ¿Qué hay dentro, jefe? Riviera se inclinó hacia adelante estirando el cuello. 4 figuras pequeñas brillaban en la punta del dedo de Armitage. Armitage les echó un manotazo como si fueran insectos. Peter, dijo Armitage, tú serás el primero en averiguarlo. Vas a conseguir una invitación. Cuando estés allí te encargarás de que Molly entre. Case miró fijamente el vacío que representaba a Straylight, recordando la historia del finlandés
Smith, Jimmy, la cabeza parlante y el ninja. ¿Hay detalles?, preguntó Riviera. Necesito un guardarropa, ¿entiendes? Apréndete las calles, dijo Armitage regresando al centro del modelo. Aquí tienes la calle Desiderata. Esta es la Rue Jules Verne. Riviera revolvió los ojos. Mientras Armitage recitaba los nombres de las avenidas de Freeside, una docena de brillantes pústulas apareció en la nariz, las mejillas y el mentón de Riviera. Hasta Molly se echó a reír. Armitage hizo una pausa y los miró a todos con una mirada fría y vacua. «Lo siento», dijo Riviera, y las pústulas titilaron y desaparecieron. Case despertó ya avanzado el periodo de descanso y advirtió la presencia de Molly, que estaba acurrucada junto a él sobre la espuma. Podía sentir la tensión de ella. Permaneció acostado, confundido. Cuando Molly se movió, la mera velocidad con la que lo hizo lo dejó atónito. Se había levantado saliendo de la sábana de plástico amarillo antes de que él se diera cuenta que la había abierto. «No te muevas, amigo». Case se volvió y metió la cabeza en la abertura de plástico. ¿Qué? «Ciérrala». «Tú eres el hombre», dijo una voz sionita. Ojo de Gato y Navaja Andante dijeron que se llamaban. «Yo Malcolm, cariño. Los hermanos quieren conversar contigo y con el vaquero». «¿Qué hermanos?» «Los fundadores, los ancianos de Sion, ¿sabes?» «Si abrimos esa escotilla, la luz despertará al jefe», susurró Case. «Pondremos todo muy a oscuras ahora», dijo el hombre. «Vengan, yo iremos a ver a los fundadores». «¿Sabes lo rápido que puedo cortarte, amigo?» «No te quedes ahí hablando, hermana. Vamos». Los dos fundadores de Sion, que aún sobrevivían, eran ancianos por el acelerado envejecimiento de quienes pasan demasiados años fuera del abrazo de la gravedad. Las piernas morenas, debilitadas por el calcio perdido, parecían frágiles bajo la áspera luz solar reflejada. Flotaban en el centro de una selva multicolor, un mural comunitario de colores chillones que cubría por completo el casco de la sala esférica. El aire era espeso por el humo resinoso. «Navaja Andante», dijo uno cuando Molly entró flotando en la sala. «Es una historia que tenemos, hermana», dijo el otro. «Una historia religiosa. Nos alegra que hayas venido con Malcolm». «¿Por qué no hablan en dialecto?», preguntó Molly. «Yo soy de Los Ángeles», dijo el anciano. Sus rizos eran como un árbol espeso con ramas de lana de acero. «Hace mucho tiempo, fuera del pozo de gravedad y de Babilonia, para conducir a las tribus a casa. Ahora mi hermano te compara con Navaja Andante». Molly extendió la mano derecha y las hojillas destellaron en el aire humoso. El otro fundador se rió echando la cabeza hacia atrás. «Pronto llegarán los últimos días. Voces que gritan en el desierto, que profetizan la ruina de Babilonia. Voces». El fundador de Los Ángeles miraba fijamente a Case. «Controlamos muchas frecuencias, siempre escuchamos». Vino una voz de entre el babel de lenguas, hablándonos. Nos impresionó mucho. «Llámalo Wintermute, invierno mudo», dijo el otro dividiendo la palabra. Case sintió que se le erizaba la piel de los brazos. «El mute nos habló», dijo el primer fundador. «El mute dijo que tenemos que ayudarte». ¿Cuándo fue eso?, preguntó Case. 30 horas antes de su llegada a Sion. ¿Habían oído esa voz antes? «No», dijo el hombre de Los Ángeles, «y no estamos seguros de lo que significa. Si estos son los últimos días, habrá falsos profetas». «Escuche», dijo Case.
Es una IA, ¿sabe? Inteligencia artificial. La música que ustedes oyeron probablemente se metió en los bancos de aquí y cocinó lo que pensaba que les gustaría. Babilonia, intervino el otro fundador, es la madre de muchos demonios. Yo y yo lo sabemos. Hordas multitudinarias. ¿Cómo fue que me llamaste, viejo?, preguntó Molly. Navaja andante. Y tú traes una peste a Babilonia, hermana, a su más oscuro corazón. ¿Qué tipo de mensaje transmitió la voz?, preguntó Case. Nos pidió que les ayudáramos, dijo el otro, que tal vez sirvan como instrumento de los últimos días. El rostro cubierto de arrugas parecía perturbado. Se nos pidió que enviáramos a Malcolm por ustedes, a bordo del remolque Garvey al puerto babilónico de Freeside, y eso haremos. Malcolm es un muchacho rudo, dijo el otro, y un excelente piloto de remolque. Pero hemos decidido que Aerol vaya también, en el Babylon Rocker para vigilar el Garvey. Un incómodo silencio llenó la cúpula. ¿Y eso es todo?, preguntó Case. ¿Ustedes trabajan para Armitage o qué? Nosotros les alquilamos espacio, dijo el fundador de Los Ángeles. Tenemos una cierta relación con diversos tráficos aquí y ningún respeto por la ley de Babilonia. Nuestra ley es la palabra de Yah. Pero es posible que esta vez hayamos cometido un error. Mide 2 veces, corta una, dijo el otro con voz suave. Vamos, Case, dijo Molly. Regresemos antes de que el hombre piense que no estamos. Malcolm los llevará. Amor de Yah, hermana. 9. El remolque Marcus Garvey, una cáscara de acero de 9 metros de longitud y 2 de diámetro, crujía y se estremecía mientras Malcolm tecleaba el rumbo de navegación. Estirado en su red elástica de gravedad, Case contemplaba la musculosa espalda del sionita a través de una bruma de escopolamina. Había tomado la droga para evitar la náusea del mareo, pero los estimulantes que el fabricante incluía para contrarrestar el fármaco no actuaban sobre su alterado sistema. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Freeside?, preguntó Molly desde su red, junto al módulo de pilotaje de Malcolm. Ya falta poco, creo. ¿Nunca piensan en horas? Hermana, el tiempo es tiempo, ¿sabes? Da miedo. Y sacudió sus rizos. Y yo llegaremos a Freeside cuando yo lleguemos. Case, dijo ella, ¿habrás hecho algo para entrar en contacto con nuestro amigo de Berna? Lo digo por todo el tiempo que pasaste en Sion, enchufado y moviendo los labios. Con el amigo, dijo Case. Ya. No lo hice, pero tengo un cuento parecido que pasó en Estambul. Le contó lo de los teléfonos en el Hilton. Jesús, dijo ella, se nos fue una oportunidad. ¿Por qué colgaste? Podría haber sido cualquiera. Él mintió. Solo un chip, no sé. Se encogió de hombros. No solo porque tuvieras miedo, ¿eh? Case volvió a encogerse de hombros. Hazlo ahora. ¿Qué? Ahora. De todos modos, coméntalo con el Flatline. Estoy dopado, protestó, pero extendió la mano hacia los trodos. La consola y el Hosaka habían sido instalados detrás del módulo de Malcolm, junto a un monitor Cray de muy alta resolución. Ajustó los trodos. El Marcus Garvey había sido armado alrededor de un antiguo y enorme limpiador de aire ruso, un aparato rectangular pintado con símbolos rastafaris, leones de Sion y cruceros de estrella negra, los rojos y los verdes cubriendo elocuentes autoadhesivos en cirílico. Alguien había pintado el equipo de pilotaje de Malcolm con un aerosol rosado, caliente y tropical, y había raspado el exceso de pintura de las pantallas y los monitores con una navaja.
Las juntas que sellaban la esclusa de aire estaban adornadas con burbujas semirrígidas y con cintas de arcilla traslúcida, como hebras de algas artificiales. Case miró por encima del hombro de Malcolm hacia la pantalla central y vio la imagen del acoplamiento. La trayectoria del remolque era una línea de puntos rojos y Freeside un círculo verde y segmentado. Observó cómo la línea se extendía y generaba un nuevo punto. Conectó. ¿Dixie? Sí. ¿Has intentado alguna vez meterte en una IA? Seguro. Fue cuando me anularon, la primera vez. Estaba jugando, trabajando a lo loco cerca del sector comercial pesado de Río. Negocios de los grandes, multinacionales, el gobierno brasileño iluminado como un árbol de Navidad. Solo jugaba, ¿sabes? Y entonces comencé a conectar con un cubo que estaba tal vez a 3 niveles por encima. Subí y traté de entrar. ¿A qué se parecía la imagen? A un cubo blanco. ¿Cómo sabías que era una IA? ¿Que cómo lo supe? Jesús, nunca había visto hielo tan denso. ¿Qué más podía ser? Los militares de allá no tienen nada parecido. De todos modos me salí y le dije a mi ordenador que lo investigara. ¿Y? Estaba en el registro Turing. IA. La estructura en Río era de una compañía franchuta. Case se mordió el labio y miró hacia afuera, por encima de las plataformas del centro de fisión de la costa este, hacia el infinito vacío neuroelectrónico de la matriz. ¿Tessier Ashpole, Dixie? Sí, Tessier. ¿Y regresaste? Claro, estaba enloquecido. Decidí tratar de cortarlo. Llegué a los primeros estratos y allí me quedé. Mi aprendiz sintió el olor a piel achicharrada y me sacó los trodos. Una mierda ese hielo. ¿Y tu electroencefalograma quedó plano? Bueno, así es como nacen las leyendas, ¿verdad? Case desconectó. ¡Mierda!, dijo. ¿Cómo crees que Dixie quedó anulado, Tratando de meterse en una IA. ¡Estupendo! Sigue, dijo Molly. Se supone que juntos son dinamita, ¿verdad? Dix, dijo Case. Quiero echarle un vistazo a una IA en Berna. ¿Se te ocurre alguna razón para no hacerlo? A menos que tengas un miedo morboso a la muerte, no, ninguna. Case tecleó las coordenadas del sector bancario suizo, sintiendo una ola de euforia a medida que el ciberespacio temblaba, se desdibujaba, se solidificaba. El centro de fisión de la costa este desapareció para dejar paso a la fría y geométrica complejidad del sistema bancario comercial de Zúrich. Volvió a teclear, buscando Berna. «Sube», dijo la estructura. «Tiene que estar más arriba». Ascendieron por reticulados de luz en un parpadeo de niveles. Un destello azul. «Tiene que ser eso», pensó Case. Wintermute era un sencillo cubo de luz blanca, sencillez que sugería una complejidad extrema. «No parece gran cosa, ¿verdad?», dijo el Flatline. «Pero intenta tocarla». «Voy a intentar meterme, Dixie». «Adelante». Case tecleó hasta que estuvo a 4 puntos de la retícula del cubo. La ciega fachada, ahora enorme frente a él, comenzó a moverse con tenues sombras interiores, como si 1000 bailarines giraran detrás de una vasta lámina de vidrio escarchado. «Sabe que estamos aquí», apuntó el Flatline. Case volvió a teclear una vez. Saltaron un punto reticular hacia adelante. Un círculo gris y punteado apareció sobre la cara del cubo. «Dixie». «Vuelve rápido». El área gris se hinchó suavemente. Se convirtió en una esfera y se separó del cubo. Case sintió como un pinchazo en la palma de la mano cuando pulsó con violencia. Retroceso máximo. La matriz se alejó borroneándose. Cayeron por un pozo crepuscular de bancos suizos. Ahora la esfera era más oscura. «Desconecta», dijo el Flatline.
La oscuridad cayó como un martillo. Hielo y un olor a acero frío le acariciaron la espina dorsal, y caras que se asomaban desde la jungla de neón, marineros y buscavidas y putas, bajo un envenenado cielo de plata. Oye, Case, dime qué mierda te está pasando. ¿Te has vuelto loco o qué? Un pulso regular de dolor le bajaba ahora por la espina dorsal. La lluvia lo despertó, una llovizna lenta. Tenía los pies enredados en espirales de fibra óptica desechada. El mar de sonido de la videogalería caía sobre él, retrocedía, regresaba. Rodando hacia un lado se incorporó y se sostuvo la cabeza. La luz que salía de una compuerta de servicio de la trastienda de la videogalería revelaba trozos rotos de madera húmeda y la carcasa goteante de una abandonada consola de juegos. Unos estilizados caracteres en japonés cubrían el costado de la consola en descoloridos rosas y amarillos. Miró hacia arriba y vio una tiznada ventana de plástico, un débil resplandor fluorescente. Le dolía la espalda, la columna. Se puso de pie, se quitó el pelo mojado de los ojos. Algo había ocurrido. Se revisó los bolsillos en busca de dinero. No encontró nada y tembló. ¿Dónde estaba su chaqueta? Miró detrás de la consola, pero enseguida renunció a encontrarla. En Ninsei, midió las dimensiones de la muchedumbre. Viernes, tenía que ser un viernes. Tal vez Linda estuviese en la videogalería. Tal vez tuviese dinero, o al menos cigarrillos. Tosiendo, chorreando lluvia de la pechera de la camisa, se abrió paso entre la multitud hacia la entrada. Los hologramas se retorcían y temblaban con el rugir de los juegos. Fantasmas solapados en la abigarrada bruma del local. Olor a sudor y tensión aburrida. Un marinero de camisa blanca destruyó Bon en una consola de guerra de tanques. Un destello azul. Ella estaba jugando al castillo embrujado, abstraída. Los ojos grises delineados con lápiz negro corrido. Levantó la mirada cuando él le puso un brazo sobre los hombros. «Vaya, ¿cómo estás? ¿Te ves mojado?» La besó. «Me has hecho perder el juego», dijo ella. «Mira eso, imbécil, en la mazmorra del 7º nivel y los vampiros me atrapan». Le pasó un cigarrillo. «Te ves muy tenso. ¿Dónde has estado?» «No lo sé». ¿Estás volando, Case? ¿Bebiendo otra vez? ¿Comiendo dextroanfetas de son? Quizá. ¿Cuánto tiempo hace que no me ves? ¡Ey! ¿Estás bromeando, verdad? Lo miró interrogativamente. ¿Verdad? No, creo que se me fundieron los plomos. Yo, desperté en el callejón. Tal vez alguien te atracó, cariño. ¿Llevas aún contigo el fajo de billetes? Case sacudió la cabeza. Otra vez en las mismas. ¿Tienes dónde dormir, Case? Supongo. Entonces, vamos. Lo tomó de la mano. Vamos a buscarte un café y algo de comer. Te llevaré a casa. Me alegra verte, muchacho. Le apretó la mano. Él sonrió. Algo se quebró. Algo se movió en el centro de las cosas. La galería se inmovilizó y vibró. Ella ya había desaparecido. El peso de los recuerdos le cayó entonces encima, todo un cuerpo de conocimientos que se le introducía en la cabeza como un Microsoft en un zócalo. Había desaparecido. Sintió un olor a carne quemada. El marinero de la camiseta blanca había desaparecido también. La videogalería estaba vacía, en silencio. Case se volvió poco a poco, encorvando los hombros, mostrando los dientes, las manos involuntariamente cerradas. Un papel de caramelo, amarillo y arrugado, se balanceaba al borde de una consola. Cayó al suelo entre colillas pisoteadas y vasos de plástico. «Tenía un cigarrillo», dijo mirándose los blancos nudillos del puño. «Tenía un cigarrillo y una chica, y un sitio para dormir. ¿Me oyes, hijo de puta?»
¿Me oyes? Unos ecos viajaron bajo la bóveda de la galería, desvaneciéndose en corredores de consolas. Salió a la calle. Había dejado de llover. Ninsei estaba desierto. Los hologramas titilaban. El neón danzaba. Sintió un olor a verdura hervida. El carrito de un vendedor ambulante al otro lado de la calle. Encontró en el suelo un paquete de Yejuan sin abrir junto a una cajita de cerillas. Julius Dean, Import, Export. Contempló el logo impreso y la traducción al japonés. De acuerdo, dijo, recogiendo las cerillas y abriendo el paquete de cigarrillos. Te oigo. Subió con calma las escaleras del despacho de Dean. No hay prisa, se dijo. No hay apuro. La deformada cara del reloj Dalí todavía daba la hora equivocada. Había polvo sobre la mesa Kandinsky y en las estanterías neoaztecas. Una pared de contenedores de fibra de vidrio blanca llenaba la habitación con un olor a jengibre. ¿La puerta está cerrada? Case esperó en vano una respuesta. Se acercó a la puerta y trató de abrirla. ¿Julie? La lámpara de bronce de pantalla verde arrojaba un círculo de luz sobre el escritorio de Dean. Case miró las entrañas de una arcaica máquina de escribir, cassettes, papeles arrugados, pegajosas bolsas plásticas de muestras de jengibre. Allí no había nadie. Bordeó el luminoso escritorio de acero y apartó la silla de Dean. Encontró el arma en una deteriorada funda de cuero, sujeta debajo de la tapa del escritorio con cinta plateada. Era una antigüedad, una Magnum 357 de cañón y guardamontes recortados. El mango había sido agrandado con capas de cinta aislante. La cinta estaba vieja, marrón con una reluciente pátina de polvo. Extrajo el cilindro y examinó los 6 proyectiles. Eran de carga manual. El plomo liso brillaba aún inmaculado. Con el revólver en la mano derecha, Case pasó junto al gabinete a la izquierda del escritorio y se quedó en el centro del desordenado despacho, fuera del área de luz. Supongo que no tengo prisa. Supongo que esto es espectáculo. Pero toda esta mierda, ¿sabes? Se está haciendo un poco vieja. Levantó el arma con ambas manos, apuntando al centro del escritorio y apretó el gatillo. El culatazo casi le rompió la muñeca. El destello del cañón iluminó el despacho como una bombilla de flash. Volvió a levantar el arma. No tienes por qué hacer eso, hijo, dijo Julie, saliendo de las sombras. Llevaba un terno espigado de seda, una camisa a rayas y una pajarita. Las gafas le brillaban con la luz. Case giró el arma, apuntando al rosado rostro sin edad de Dean. No lo hagas, dijo Dean. Tienes razón acerca de todo esto, pero hay que tener en cuenta cierta lógica interna. Si la usas, verás un montón de sangre y sesos, y yo tardaré varias horas de tu tiempo subjetivo en armar otro portavoz. No es fácil mantener este montaje. Y lamento lo de Linda en la videogalería. Esperaba hablar a través de ella, pero sacó todo esto de tus recuerdos, y la carga emocional, bueno, tiene sus complicaciones. Fue un desliz, lo siento. Case bajó el arma. Esto es la matriz. Tú eres Wintermute. Sí, todo está llegando a ti por cortesía de la unidad de SimSteam conectada a tu consola, naturalmente. Me alegra haber podido interrumpirte antes de que tú desconectaras. Dean se movió alrededor del escritorio, enderezó la silla y se sentó. Siéntate, hijo. Tenemos mucho de qué hablar. ¿De veras? Claro que sí, desde hace tiempo. Yo estaba listo cuando te contacté por teléfono en Estambul. El tiempo es muy escaso ahora. Estarás activando tu programa en cuestión de días, Case. Dean tomó un bombón, le quitó el papel cuadriculado y se lo metió a la boca. Siéntate, dijo con la boca llena. Case se sentó en la silla giratoria frente al escritorio.
sin apartar la mirada de Dean, sin dejar el arma, apoyándola en el muslo. Bien, Dijo Dean con entusiasmo. el orden del día. Tú te preguntas qué es Wintermute, ¿no es así? Más o menos. Una inteligencia artificial, pero eso ya lo sabes. Tu error, y es un error muy lógico, está en confundir la infraestructura de Wintermute Verna con la entidad Wintermute. Dean chupó el bombón ruidosamente. Ya estás al tanto de la otra IA, en la cadena de la Tessier Ashpol, ¿no? Río. Yo, hasta donde puede decirse, no tengo un yo, y esto se pone bastante metafísico, como ves. Yo soy el que arregla cosas para Armitage, o Corto, quien dicho sea de paso, es sumamente inestable. ¿Estable? Dijo Dean, al tiempo que sacaba un ornamentado reloj de oro de un bolsillo del chaleco y abría la tapa. Durante un día o dos. Lo que dices tiene tanto sentido como todo lo demás en este endiablado asunto, Dijo Case, frotándose las sienes con la mano libre. Si eres tan fabulosamente listo. ¿Por qué no soy rico? Dean echó a reír y casi se atragantó con el bombón. Bueno, Case, todo lo que puedo decir, y de verdad no tengo muchas respuestas, es que lo que tú te imaginas como Wintermute no es más que una parte de otra cosa. Una, como diríamos, entidad potencial. Digamos que yo soy solo un aspecto del cerebro de esa entidad. Sería como tratar, según tu punto de vista, con el hombre al que le han seccionado los lóbulos. Digamos que estás hablando con una pequeña porción de un hemisferio cerebral izquierdo. Es difícil decir que estés hablando realmente con el hombre. Dean sonrió. ¿Es cierta la historia de Corto? ¿Llegaste a él a través de un microordenador en aquel hospital francés? Sí, y yo armé el archivo al que accediste en Londres. Trato de planificar, en tu concepción del término, pero no es lo que me importa de verdad. Yo improviso, es mi mayor talento. Sabes, en verdad he tenido que arreglármelas con hechos consumados. Puedo ordenar una gran cantidad de información, ordenarla muy rápidamente. Ha tomado mucho tiempo organizar el equipo del que eres parte. Corto fue el primero y casi no lo consigue. Ya estaba casi perdido en Tulún. Comer, excretar y masturbarse era lo máximo que llegaba a hacer. Pero la estructura de obsesiones subyacente estaba ahí. Puño estridente, la traición, las audiencias en el Congreso. ¿Sigue loco? No llega a constituir una personalidad. Dean sonrió. Seguro que tú te has dado cuenta, pero Corto está todavía ahí, allí en algún lugar, y yo no puedo seguir manteniendo ese delicado equilibrio. Se va a caer a pedazos delante de ti, Case. Así que cuento contigo. ¡Qué bien, hijo de puta! Dijo Case y le disparó a la boca con la 357. Había estado en lo cierto con respecto a los sesos y la sangre. Hombre, Estaba diciendo Malcolm. esto no me gusta nada. Está todo bien, dijo Molly. No te preocupes, son cosas que ellos hacen, nada más. No estaba muerto, y fue solo unos pocos segundos. Yo vi la pantalla. El EEG decía muerto. No se movía nada. 40 segundos. Bueno, está bien ahora. El EEG liso como una correa, protestó Malcolm. 10. Él estaba desorientado cuando pasaron la aduana y fue Molly quien habló. Malcolm se quedó a bordo del Garvey. Pasar la aduana de Freeside consistía principalmente en demostrar solvencia. Lo primero que Case vio cuando alcanzaron la superficie interior del uso fue una sucursal de la cadena de cafés Beautiful Girl. Bienvenido a la Rue Jules Verne, dijo Molly. Si tienes problemas al caminar basta con que te mires los pies. Si no estás acostumbrado, la perspectiva es una mierda. Estaban de pie en una calle ancha que parecía ser el fondo de una grieta profunda o de un cañón, ambos extremos escondidos por ángulos sutiles en las paredes de tiendas y edificios.
La luz se filtraba allí a través de frescas y verdes masas de vegetación que caían desde las terrazas y balcones cercanos. El sol. Había un brillante jirón de luz blanca en lo alto, demasiado intensa, y el azul grabado de un cielo de canes. Él sabía que la luz del sol era bombeada por un sistema Lado Acheson, cuya armadura de 2 centímetros de diámetro corría a lo largo del uso, que había allí un archivo rotatorio de efectos celestes, que si se apagase el cielo vería lo que había más allá de la armadura de luz, las curvas de los lagos, los techos de los casinos, otras calles, pero para su cuerpo aquello no tenía sentido. Dios, dijo, esto me gusta menos que el síndrome de adaptación espacial. Acostúmbrate. Durante un mes fui aquí guardaespaldas de un taur. Quiero ir a algún lado, acostarme. Bueno, tengo las llaves. Le tocó el hombro. ¿Qué te pasó allá, Case? Te anularon. Case sacudió la cabeza. Todavía no lo sé. Espera. Bueno, tomaremos un taxi o algo. Lo tomó de la mano y lo ayudó a cruzar Jules Verne, pasando junto a una vitrina en la que se exponían las pieles de temporada en París. Esto es surrealista, dijo él, volviendo a mirar hacia arriba. ¿Qué va?, respondió ella, suponiendo que se refería a las pieles. Las cultivan en colágeno, pero es ADN de bisón. ¿Qué más da? Es solo un tubo grande por el que tiran cosas, dijo Molly. Turistas, estafadores, lo que sea. Hay filtros de dinero que funcionan continuamente para asegurarse que el dinero se quede cuando la gente vuelve al pozo de gravedad. Armitage les había reservado habitación en un lugar llamado Intercontinental, un acantilado piramidal de fachada de vidrio que se precipitaba hacia una niebla fría y un ruido de rápidos. Case salió al balcón y vio un trío de adolescentes franceses bronceados que usaban un ala delta unos metros por encima del agua. Triángulos de nylon de radiantes colores primarios. Una de ellos giró para inclinarse, y Case vio un atisbo de pelo corto y negro, pechos marrones y dientes blancos en una amplia sonrisa. El aire del lugar olía a agua y a flores. Sí, dijo él, mucho dinero. Molly se apoyó en la baranda junto a él, las manos sueltas y relajadas. Sí, una vez íbamos a venir aquí o a algún lugar de Europa. ¿Íbamos quiénes? Nadie, dijo ella sacudiendo involuntariamente los hombros. Dijiste que querías acostarte, dormir. No me vendría mal dormir un poco. Sí, dijo Case, frotándose los pómulos con las palmas de las manos. Sí, vaya lugar. La angosta cinta del sistema Lado Acheson refulgía como una abstracta imitación de una puesta de sol en las Bermudas, rayada con jirones de nubes grabadas. Sí, dijo él, dormir. No tenía sueño. Cuando pudo dormir, soñó con lo que parecían fragmentos de recuerdos pulcramente editados. Despertó varias veces con Molly acurrucada junto a él, y escuchó el agua, voces que entraban por los paneles de vidrio del balcón, la risa de una mujer desde los apartamentos escalonados de enfrente. La muerte de Dean seguía apareciendo como una carta marcada, por mucho que dijeran que no había sido Dean, una muerte que en realidad no había ocurrido. Alguien le había dicho una vez que la cantidad de sangre en un cuerpo humano promedio equivalía aproximadamente a una caja de cerveza. Cada vez que la imagen de la destrozada cabeza de Dean chocaba contra la pared trasera de la oficina, Case creía tener otro pensamiento, algo más oscuro, escondido, que se le escapaba escurriéndose como un pez. Linda. Dean. Sangre en la pared de la oficina del importador. Linda.
olor a carne quemada en las sombras de la cúpula de chiva, Molly extendiendo una bolsa de jengibre, el plástico cubierto de sangre. Dean había hecho que la mataran. Wintermute. Imaginaba un pequeño micrófono que susurraba algo a los restos de un hombre llamado Corto, las palabras fluyendo como un río, la artificial personalidad sustituta llamada Armitage creciendo en un oscuro pabellón de hospital. El análogo de Dean había dicho que trabajaba con hechos consumados, que aprovechaba situaciones reales. Pero, ¿y si Dean, el verdadero Dean, hubiera mandado matar a Linda por orden de Wintermute? Case tanteó en la oscuridad, buscando un cigarrillo y el encendedor de Molly. No había por qué sospechar de Dean, se dijo encendiendo el cigarrillo. Ninguna razón. Wintermute era capaz de incrustar una personalidad hasta en una cáscara hueca. ¿Qué grado de sutileza podía alcanzar la manipulación? Después de la tercera calada apagó el Yeeyuan en el cenicero de la mesa de noche, se apartó de Molly e intentó dormir. El sueño, el recuerdo, se desenrollaba con la monotonía de una cinta Simestim sin editar. Había pasado un mes, el verano de sus 15 años en la pensión de un quinto piso con una chica llamada Marlene. Hacía 10 años que el ascensor no funcionaba. Cada vez que uno encendía la luz de la cocina de desagües atascados, las cucarachas hervían en porcelana gris. Dormía con Marlene en un colchón rayado, sin sábanas. No llegó a ver a la primera avispa cuando construyó su casa gris y delgada como el papel sobre la ampollada pintura del marco de la ventana. Pero el nido no tardó en convertirse en una gran masa de fibra, grande como un puño, de donde los insectos salían a cazar en el callejón de abajo como diminutos helicópteros, zumbando sobre el contenido putrefacto de las latas de basura. Habían tomado cerca de una docena de cervezas cada uno la tarde en que una avispa picó a Marlene. «Mata a esas hijas de puta», dijo ella, con los ojos opacos por la rabia y el calor estancado de la habitación. «¡Quémalas!». Borracho, Case revolvió el sórdido armario, buscando el dragón de Rollo. Rollo era el antiguo, y sospechaba Case en aquel entonces, a un ocasional novio de Marlene, un enorme motociclista de San Francisco que llevaba en el oscuro pelo corto un rayo teñido de rubio. El dragón era un lanzallamas de San Francisco, un aparato que parecía una gruesa linterna de cabeza angulosa. Verificó las baterías, lo sacudió para asegurarse de que tenía suficiente combustible y fue hacia la ventana abierta. La colmena empezó a zumbar. En el ensanche el aire estaba muerto, inmóvil. Una avispa se abalanzó fuera del nido y voló en círculos alrededor de la cabeza de Case. Case activó el interruptor, contó hasta 3 y apretó el gatillo. El combustible, bombeado hasta los 100 psi, salió disparado por la resistencia al rojo vivo. Una lengua de pálido fuego de 5 metros de largo. El nido se carbonizó y desmoronó. Alguien del otro lado del callejón vitoreó a Case. ¡Mierda! Marlene se tambaleaba detrás. Estúpido, no las quemaste, solo las tiraste al suelo. Subirán aquí y nos matarán. La voz de ella le aserraba los nervios. La imaginó engullida por las llamas, el pelo teñido crepitando en un especial tono verde. En el callejón, dragón en mano, se acercó a la ennegrecida colmena. Se había abierto. Avispas chamuscadas se retorcían y saltaban sobre el asfalto. Vio entonces la cosa que la cáscara de papel gris había ocultado. El horror. La fábrica espiral de nacimientos. Las terrazas escalonadas de las células de incubación. Las ciegas mandíbulas de los no natos que se movían sin cesar.
el proceso en etapas: huevo, larva, protoavispa, avispa. El ojo de su mente vio lo que podía ser la fotografía de un lapso de tiempo, y la cosa pareció el equivalente biológico de una ametralladora de espantosa perfección, extraña. Apretó el gatillo olvidándose de activar el encendido, y el combustible pasó silbando por encima de la masa viva que latía y se retorcía en el suelo. Cuando por fin apretó el botón de encendido, la llama estalló con un ruido sordo, quemándole la ceja. 5 pisos más arriba, desde la ventana abierta, se oyó la risa de Marlene. Despertó con una impresión de luz que se desvanecía, pero la habitación estaba a oscuras. Imágenes secundarias, fulgores en la retina. Afuera, el cielo cambiaba hacia un amanecer grabado. No se oía ninguna voz, solo el ruido del agua al pie de la fachada del Intercontinental. En el sueño, justo antes de empapar la colmena de combustible, había visto el nítido logo TA de Tesseraspol en un costado, como si las mismas avispas lo hubiesen grabado allí. Molly insistió en embadurnarlo con bronceador, aduciendo que la palidez del ensanche llamaría demasiado la atención. Dios, dijo Case, desnudo frente al espejo. ¿crees que parece real? Arrodillada, Molly le untó el tobillo izquierdo con lo que quedaba en el tubo. No, pero parece que te importara tanto como para fingirlo. Listo, no alcanza para el pie. Se levantó y arrojó el tubo vacío a una cesta de mimbre. Nada de lo que había en la habitación parecía hecho a máquina o un producto sintético. Un estilo costoso, sabía Case, pero que siempre lo había molestado. La espuma de la enorme cama estaba teñida para que pareciese arena. Había una gran cantidad de madera clara y tela tejida a mano. ¿Y tú? Dijo él. ¿Te vas a teñir de morena? No das la impresión de pasarte el día al sol. Molly estaba vestida con holgadas sedas negras y alpargatas negras. Yo soy una exótica. Tengo un gran sombrero de paja que hace juego con esto. En cambio, tú solo quieres parecer un malandrín de medio pelo a la pesca de lo que sea. Así que con el bronceado instantáneo basta. Case se miró desanimadamente el pie pálido. Luego se miró al espejo. ¿Te importa si ahora me visto? Fue hasta la cama y comenzó a ponerse los tejanos. ¿Has dormido bien? ¿No viste luces? Estaba soñando, dijo ella. Desayunaron en la terraza del hotel, una especie de prado salpicado de sombrillas a rayas, y, pensaba Case, con demasiados árboles. Le contó acerca de la vez en que intentó meterse en la IA de Berna. Todo lo relativo a invadir sistemas parecía ahora un tema académico. Si Armitage los estaba espiando, lo hacía a través de Wintermute. ¿Y parecía real?, preguntó ella, la boca llena de un croissant de queso. ¿Como Simestim? Él asintió. Tan real como todo esto, agregó, mirando alrededor. Quizás más. Los árboles eran pequeños, retorcidos y de una antigüedad imposible, resultado de la ingeniería genética y de la manipulación química. A Case le costaba distinguir un pino de un roble, pero un sentido común de chico de la calle le decía que aquellos eran demasiado bonitos, demasiado total y definitivamente arbóreos. Entre los árboles, en colinas suaves de irregularidad demasiado estratégica, las coloradas sombrillas protegían a los huéspedes del hotel de la infalible radiación del sol lado Acheson. Un estallido de francés en una mesa vecina le llamó la atención. Los niños dorados, que había visto planeando sobre la bruma del río la noche anterior. Advirtió entonces que los bronceados eran irregulares, un efecto stencil producido por estimulación selectiva de melanina. Múltiples tonos superpuestos, en diseños rectilíneos que definían y resaltaban la musculatura.
los pechos pequeños y firmes de la chica, la muñeca del chico que descansaba sobre el esmalte blanco de la mesa. A Case le parecían máquinas hechas para correr. Solo les faltaba llevar las etiquetas de sus peluqueros, de los diseñadores de sus trajes de algodón blanco y de los artesanos que habían elaborado sus sandalias de cuero y sus sencillas joyas. Detrás de ellos, en otra mesa, 3 esposas japonesas, vestidas de tela de saco a la Hiroshima, esperaban a esposo Sarariman, los rostros ovalados cubiertos de cardenales artificiales. Era, lo sabía, un estilo extremadamente conservador que pocas veces se veía en Chiba. ¿A qué huele?, preguntó Molly arrugando la nariz. Es la hierba, huele así cuando la cortan. Armitage y Riviera llegaron cuando terminaban el café. Armitage llevaba unos caquis a la medida y hacía pensar que acababan de arrancarle las insignias de regimiento. Riviera un artificioso conjunto gris y holgado que perversamente sugería la cárcel. Molly, cariño, dijo Riviera casi antes de sentarse. Tendrás que darme un poco más de ese remedio, ya se me ha terminado. Peter, dijo ella, ¿y qué tal si no te lo doy? Sonrió sin mostrar los dientes. Lo harás, dijo Riviera, mirando por un instante a Armitage. Dáselo, dijo Armitage. Te mueres por esto, ¿verdad? Molly sacó un paquete plano envuelto en papel de aluminio y lo arrojó al otro lado de la mesa. Riviera lo atrapó en el aire. Bien podría dejarlo, dijo Armitage. Esta tarde me espera una prueba, dijo Riviera. Tengo que estar en forma. Tomó el paquete en la palma de la mano y sonrió. Pequeños insectos destellantes salieron en bandada y desaparecieron. Guardó el paquete en el bolsillo de su camisa de ilusionista. A ti también te espera una prueba, Case, esta tarde, dijo Armitage. En el remolque. Quiero que vayas a la tienda de deportistas y que te hagan un traje de vacío. Te lo pones, lo pruebas y vas hasta la nave. Tienes cerca de 3 horas. ¿Por qué a nosotros nos mandan en una lata de mierda y ustedes dos alquilan un taxi a la JAL? Preguntó Case, evitando deliberadamente la mirada de Armitage. Nos lo recomendaron en Sion. Es una buena fachada para moverse. De hecho, tengo una nave más grande, pero el remolque encaja mejor. ¿Y yo?, preguntó Molly. ¿Qué hago hoy? Quiero que vayas hasta el otro extremo del eje y que trabajes en gravedad cero. Quizás mañana puedas caminar hasta la otra punta. Straylight, pensó Case. ¿Cuándo? ¿Pronto?, preguntó, encontrando la pálida mirada. Pronto, dijo Armitage. Vamos, Case. Hombre, está muy bien, dijo Malcolm, ayudando a Case a salir del traje de vacío Sanyo rojo. Aerol dice que estás muy bien. Aerol había estado esperando en una de las plataformas deportivas al extremo del uso, cerca del eje de gravedad cero. Para llegar allí, Case había bajado en ascensor hasta el casco y luego en un tren de inducción miniatura. A medida que el diámetro del uso se estrechaba, la gravedad disminuía. Concluyó que las montañas que Molly escalaría tenían que estar en algún lugar por encima de él, lo mismo que el velódromo y el equipo de despegue para los planeadores y los microligeros. Aerol lo había llevado hasta el Marcus Garvey en una moto de armazón esquelético y motor químico. Hace 2 horas, dijo Malcolm, recibí unas mercancías de Babilonia para ustedes. Un bonito chico japonés en un yate, un precioso yate. Ya libre del traje, Case fue con cuidado hasta el Hosaka y con torpeza se ajustó las correas de la red. Bueno, dijo, veamos. Malcolm sacó un trozo blanco de espuma, algo más pequeño que la cabeza de Case. Extrajo del bolsillo de sus andrajosos pantalones cortos una navaja automática de empuñadura nacarada y rasgó cuidadosamente el plástico. Sacó un objeto rectangular y se lo dio a Case. ¿Es parte de un arma? No,
dijo Case girándolo. Pero es un arma, un virus. Nada de eso en este remolque, hombre, dijo Malcolm con firmeza, extendiendo la mano hacia el rectángulo de acero. Es un programa de virus. No puede afectarte, ni siquiera puede entrar en tu software. Tengo que conectarlo a la consola para que funcione. Pues el japonés dice que el Hosaka te dirá todo lo que tengas que saber. Perfecto. Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Malcolm se impulsó con el pie, pasó flotando junto a la consola y se dedicó a examinar una pistola de arcilla. Case miró apresuradamente hacia otro lado, apartando la vista de las imbriantes hebras de arcilla transparente. No sabía muy bien por qué, pero algo en ellas le recordaba la náusea del mareo orbital. ¿Qué es esto?, preguntó al Hosaka. Es una transferencia de datos de Bokris Systems GmbH de Frankfurt. Indica bajo transmisión codificada que el contenido del embarque es un programa de penetración Quang de grado Mark 11. Bokris indica además que el interlineado con la Ono Sendai Cyberspace 7 es totalmente compatible y de un potencial de penetración máximo, en especial en lo relativo a sistemas militares actuales. ¿Y con una IA? Sistemas militares actuales e inteligencias artificiales. Cristo Jesús, ¿cómo lo llamaste? Quang de grado Mark 11. Es chino. Sí. Apagado. Case sujetó el cartucho de virus a un costado del Hosaka con cinta de plata, recordando el relato de Molly sobre el día que había estado en Macao. Armitage había cruzado la frontera hacia Cheongsam. Encendido. Pregunta, ¿a quién pertenece Bokris, esta agente de Frankfurt? Retraso por transmisión interorbital, dijo el Hosaka. Codifícalo. Código comercial normal. Hecho. Case tamboreó sobre la Ono Sendai. Reinhold Scientific AG de Berna. Hazlo de nuevo. ¿A quién pertenece Reinhold? 3 intentos más tarde llegó hasta Tessier Ashpol. Dixie, dijo conectándose. ¿Qué sabes acerca de los programas chinos de virus? No mucho. ¿Has oído hablar de un sistema llamado Quang Mark 11? No. Case suspiró. Bueno, aquí tengo un rompehielos chino compatible, un cartucho de un solo uso. Hay gente en Frankfurt que dice que se puede meter en una IA. Es posible, seguro, si es militar. Parece que lo es. Escucha, Dix, y pon en esto toda tu experiencia, ¿de acuerdo? Parece ser que Armitage está preparando una entrada en una IA que pertenece a Tessier Ashpol. La infraestructura está en Berna, pero conectada con otra en Río. La de Río es la que te anuló aquella primera vez. Así que parece que se enlazan vía Straylight, el cuartel general de la TEA, allá en el extremo del uso, y se supone que nos meteremos dentro con el rompehielos chino. Si Wintermute es el que está montando el espectáculo, nos está pagando para quemarlo. Y algo que dice ser Wintermute está tratando de llevarse bien conmigo, tal vez para que quite a Armitage del medio. ¿Qué te parece? Motivos, dijo la estructura. Un verdadero problema de motivos con una IA. No es humana, ¿entiendes? Sí, desde luego. No, quiero decir, no es humana y no hay modo de saber cómo actuará. Yo tampoco soy humano, pero reacciono como tal. ¿Entiendes? Un segundo, dijo Case. ¿Tienes conciencia? Bueno, parece como si la tuviera, muchacho. Pero en realidad solo soy un puñado de rom. Es una de esas... cuestiones filosóficas, supongo. La sensación de la horrible carcajada recorrió la espalda de Case. Pero no creas que te puedo escribir un poema, ¿me explicó? En cambio, la IA tal vez sí puede, pero de humana no tiene nada. ¿Entonces crees que nunca podríamos dar con el motivo? ¿Quién es el propietario? Ciudadanía suiza.
pero la TA controla los derechos del software básico y de la estructura principal. Eso sí que es bueno, dijo la estructura. Es como si yo fuera dueño de tu cerebro y de lo que sabes, pero tus pensamientos tuvieran ciudadanía suiza. Seguro. Mucha suerte, IA. Así que está lista para quemarse. Case comenzó a teclear nerviosamente en la consola al azar. La matriz se hizo borrosa. La imagen se aclaró y apareció un complejo de esferas rosadas que representaban un conglomerado de acerías de Sikkim. Autonomía. Eso es lo que cuenta para la CIA. Yo diría, Case, que te vas a meter para cortar los grilletes que impiden que esta nena se haga más lista. Y no veo cómo harás para distinguir, por ejemplo, entre una decisión de la empresa madre y otra que tome la IA por cuenta propia. Ahí es donde puede darse la confusión. De nuevo la risa que no era risa. Verás, esos aparatos pueden trabajar muy duro, encontrar tiempo para escribir libros de cocina o lo que sea, pero en el minuto, quiero decir el nanosegundo, en que una de ellas comience a buscar formas de ser más lista, el Turing las borra. Nadie se fía de esas hijas de puta, ya lo sabes. Todas las IA vienen con una pistola electromagnética apuntándoles a la cabeza. Case miró con rabia las rosadas esferas de Sikkim. De acuerdo, dijo finalmente. Voy a conectar el virus. Quiero que revises las instrucciones y me digas qué te parece. La sensación de alguien que leía por encima de su hombro desapareció por unos instantes y luego regresó. Es mierda de la buena, Case. Es un virus lento. Tardaría 6 horas aproximadamente en meterse en un objetivo militar. O en una IA. Suspiró. ¿Podemos activarlo? Seguro, dijo la estructura, a menos que le tengas un miedo morboso a la muerte. A veces repites un poco, amigo. Está en mi naturaleza. Molly dormía cuando Case regresó al Intercontinental. Se sentó en el balcón y contempló un microligero con alas de polímero multicolor que remontaba la curva de Freeside, la sombra triangular siguiéndolo por praderas y tejados, hasta desaparecer detrás de la cinta del sistema Lado Acheson. Quiero volar, dijo al artificio azul del cielo. De veras quiero colocarme, ¿sabes? Páncreas falso, enchufes en el hígado, saquitos de mierda que se disuelven. Al diablo con todo, quiero volar. Creyó irse sin haber despertado a Molly. Con esas gafas nunca estaba seguro. Se encogió de hombros buscando relajarse y entró en el ascensor. Subió con una chica italiana vestida de blanco impoluto, los pómulos y la nariz pintados con algo negro y opaco. Los zapatos blancos de nylon tenían las puntas de acero, y el aparato de aspecto costoso que llevaba en la mano parecía un híbrido de remo y muleta ortopédica. Se dirigía a un juego rápido de algo, pero Case no tenía idea de qué podía ser. En la pradera de la terraza caminó entre el monte de árboles y sombrillas hasta que llegó a una piscina, cuerpos desnudos brillando sobre azulejos turquesa. Entró en la sombra de un toldo y apretó su chip contra una lámina de cristal oscuro. Sushi, dijo, lo que tengan. 10 minutos después, un enérgico camarero chino llegó con la comida. Mientras masticaba atún crudo y arroz, contempló a la gente que se bronceaba al sol. Dios, le dijo al atún, me volvería loco. No me digas, dijo alguien. Ya lo sé, eres un gángster, ¿verdad? La miró con los ojos entornados a contraluz de la banda solar. Un cuerpo estilizado y juvenil, y un bronceado de melanina, pero no como los de París. Ella se acuclilló junto a él, goteando agua sobre los azulejos. Kat, dijo. Lupus, tras una pausa. ¿Qué clase de nombre es ese? Griego, dijo él. ¿De veras eres un gángster?
La melanina no había impedido las pecas. Soy un drogadicto, Kat. ¿De qué tipo? Estimulantes del sistema nervioso central extremadamente potentes. Bueno, ¿tienes alguno? Se acercó más. Gotas de agua clorada cayeron sobre los pantalones de Case. No, ese es mi problema, Kat. ¿Sabes dónde podríamos conseguirlos? Kat se balanceó sobre sus bronceados talones y lamió una hebra de pelo castaño que se le había pegado junto a la boca. ¿Cuáles te gustan? 0 coca, 0 anfetaminas, pero que vuele, tiene que volar. Y que sea lo que sea, pensó, deprimido, manteniendo su sonrisa para ella. Betafenetilamina, dijo ella. Aunque no lo creas, puedes comprarla con el chip. Es broma, ¿no? Dijo la pareja y compañero de habitación de Kat cuando Case le explicó las propiedades particulares de su páncreas de chiva. O sea, ¿no puedes demandarlos o algo? Por negligencia profesional. Se llamaba Bruce. Parecía una copia de Kat, pero en hombre. Hasta las pecas las tenía igual. Bueno, dijo Case. Son cosas que pasan, ¿sabes? Como la compatibilidad de tejidos y todo lo demás. Pero Bruce ya cerraba los ojos, aburrido. Tiene la capacidad de atención de un insecto, pensó Case, mirando los ojos marrones del chico. La habitación era más pequeña que la que Case compartía con Molly y estaba en otro nivel, más cerca de la superficie. 5 enormes fotografías de Tal y Isham, pegadas al cristal del balcón, sugerían una estancia prolongada. Son de lo mejor, ¿eh? Dijo Kat, al ver que miraba las transparencias. Son mías. Las tomé todas en la pirámide de Sensorred la última vez que bajamos al pozo de gravedad. Estaba así de cerca y solo sonreía, tan natural. Y era de terror aquello, Lupus. Todos los días, los tipos esos de Cristo Rey ponen polvo de ángel en el agua, ¿sabes? Sí, dijo Case, sintiéndose de pronto intranquilo. Algo espantoso. Bueno, interrumpió Bruce, hablemos de esa beta que ibas a comprar. ¿Pero podré metabolizarla? Case alzó las cejas. Escucha, dijo el muchacho, pruébala. Si tu páncreas no la resiste, será una invitación de la casa. La primera vez es gratis. Ese argumento ya lo conozco, dijo Case, tomando el dermo azul brillante que Bruce le pasó por encima del cobertor negro. Case. Molly se incorporó en la cama y se sacudió el pelo de las lentes. ¿Quién más, preciosa? ¿Qué se te ha metido? Los espejos lo siguieron por la habitación. Ya no recuerdo cómo pronunciarlo, dijo, sacando del bolsillo de la camisa una apretada tira de dermos. Jesús, dijo ella, era lo que nos faltaba. Nunca has dicho nada más cierto. Dejo de vigilarte durante 2 horas y consigues algo. Molly sacudió la cabeza. Espero que estés listo para la gran cita que tenemos esta noche, la cena con Armitage. También tenemos que mirar a Riviera desplegando sus efectos. Sí, dijo Case arqueando la espalda, la sonrisa congelada en un rictus de deleite. Hermoso. Vaya, dijo ella, si eso, sea lo que sea, puede pasar por encima de lo que aquellos cirujanos te hicieron en Chiva, vas a estar hecho mierda cuando se te pase el efecto. Zorra, 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 dijo Case, desabrochándose el cinturón. Se quitó los pantalones, la camisa, la ropa interior. Creo que tendrías que serlo bastante lista como para aprovecharte del estado poco natural en que me encuentro. Miró hacia abajo. Quiero decir, mírame. Ella rió. No durará mucho tiempo. Claro que durará, dijo él, metiéndose en la espuma color arena. Por eso es tan poco natural.